Hoy en la mañana tuvimos la visita en el estudio del diputado Ignacio Duarte, a quien agradecimos mucho y agradecemos su presencia aquí en los estudios. Nos dejó un comunicado que a mí me parece por demás interesante. ¿Sabe usted por qué el PRI de diputados aprobó la reforma laboral? Fueron los que ya la aprobaron, se está discutiendo ahora mismo en la Cámara, pero de senadores. Bueno, pues el grupo parlamentario del PRI, del cual Ignacio Duarte forma parte, y de quien le digo que amablemente nos acompañó esta mañana, perdón, aprobó la reforma a la ley laboral con el propósito de facilitar la creación de empleos con pleno respeto a los derechos de los trabajadores y para dotar de certeza jurídica a los inversionistas. Con esta reforma buscamos que a México le vaya bien, con garantía de más empleos y mejores salarios. Con ello estamos construyendo las bases de un México mejor, asegura el comunicado de la fracción priista. Ahí le van 10 puntos que usted tal vez no conozca de la reforma laboral. Los priistas votaron a favor de la reforma por y para la protección de los trabajadores. Porque esta reforma, dijo el diputado Duarte, garantiza el trabajo digno con acceso a la seguridad social y a un salario remunerador. 2. O B, inciso B, porque asegura el respeto a los derechos colectivos e individuales de los trabajadores establecidos en el artículo 123 constitucional. C. Se apoyó también porque prohíbe cualquier forma de discriminación laboral. Segunda razón por la que votó el PRI a favor de la reforma laboral, porque esta reforma impulsa la equidad de género. Esta reforma, de acuerdo al comunicado priista, elimina las exigencias de certificados de no embarazos, una práctica muy cotidiana durante los años 80, 90 y primera década del año 2000 en las maquiladoras de Juárez. No podrá exigirse prueba de no embarazo para contratar a alguien. Además, define y sanciona el hostigamiento y el acoso sexual, tanto para mujeres como para hombres. Me parece muy buena esta propuesta. 3. Tercera razón por la cual el PRI votó a favor de la reforma. Porque esta reforma faculta a la autoridad para ordenar el cese inmediato del trabajo de menores de 14 años fuera del círculo familiar. Por cierto, déjeme comentarle que ahora que estuve ahí en Cuauhtémoc el fin de semana, llegué a un centro comercial y el cajero, ¿sabe cuántos años tenía? A lo más el niño tenía unos 12 años, el cajero. Estaba ahí pues atendiendo como cualquier cajero, era la edad que tenía el cajero en ese centro, en ese super, super Kiko, super no sé qué, no recuerdo ahorita el nombre, pero nomás para que vea. Establece también esta ley sanciones severas para los patrones que incurran en prácticas de contratación de menores, como en el caso de ese super. 4. Se votó a favor de la reforma porque esta reforma impulsa la transparencia sindical y la rendición de cuentas. ¿Por qué dicen esto? Bueno, pues los priistas dicen que la reforma garantiza el derecho a las minorías a la información sobre el manejo de los recursos. Además, establece periodos definidos para rendir cuentas a los agremiados. Y finalmente, define responsabilidades por omisión a los malos manejos del patrimonio sindical. Votó el PRI la reforma, dijo el licenciado Duarte, porque es una impulsora de la democracia sindical. ¿Por qué dicen esto? Bueno, pues que esta reforma salvaguarda estatutariamente el libre ejercicio del voto. B. Asegura la libertad de asociación de los trabajadores. C. Porque además de lo anterior, mantiene inalterable el derecho a la huelga. Otra razón más es la sexta. El PRI votó a favor de la reforma porque fomenta el empleo. Esta reforma establece nuevas formas de contratación con acceso a la seguridad social, apoya el pago por hora, mismo que no podrá ser inferior al salario mínimo. 7. El PRI votó por la reforma porque impulsa la capacitación, el adiestramiento, la productividad y la competitividad. Reconoce la capacitación como factor indispensable para incrementar la productividad. Además, obliga al patrón a capacitar al trabajador durante las horas de trabajo. Además, también establece sistemas de incentivos, bonos o comisiones derivadas de las contribuciones para elevar la productividad. Y de, otra razón más es, crea el Comité Nacional de Productividad. En la octava razón que tuvo el PRI para votar la reforma, destacan los siguientes puntos. La reforma amplía la protección laboral. ¿Por qué? Porque define y regula por primera vez los derechos de los trabajadores del campo y obliga a su registro en el IMSS. B.
incorpora por primera vez el trabajo a distancia con nuevas tecnologías, es decir, el trabajo en casa. C, porque protege condiciones de trabajo de los mexicanos contratados en México para residir en el extranjero. En la novena razón que tuvo el PRI para votar a favor de la reforma, en este documento que nos entregó el diputado Duarte en la mañana, dice, el PRI votó a favor de la reforma porque regula por primera vez el régimen de subcontratación laboral, también conocido como terciarización o outsourcing. B, porque obliga a los patrones y subcontratistas a cumplir con responsabilidades en materia laboral. C, sanciona el uso doloso de la subcontratación. 10. La décima razón que tuvo el PRI para votar a favor de la reforma fue porque esta reforma da certeza jurídica a los trabajadores y a los inversionistas. ¿Por qué dicen esto? Porque esta reforma moderniza el sistema de impartición de justicia. B, privilegia el proceso conciliador. C, termina con el coyotaje y la simulación jurídica en los litigios laborales. D, introduce el servicio público profesional en materia laboral. Y E, regula los conflictos individuales que tienen como propósito el reclamo de prestaciones de seguridad social. Estas son las 10 razones por las cuales el PRI votó a favor de la reforma. Voy a tratar de subirlas a la página de 860noticias.com.mx vía Facebook, para que si usted quiere consultarlas, las vea una, otra y otra vez. Lo cierto es de que esta reforma está en veremos. No sabemos si se aprueba en la Cámara de Senadores. Hay muchos visos de que no será